Número 3, considere el contexto del pasaje. Amigos, esto es un asunto muy serio. Hay muchas personas que sacan un texto de su contexto y es un pretexto para poder hacer cualquier doctrina o herejía. Sacar un texto aislado de su contexto. Voy a hacer aquí un ejemplo. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ustedes escucharon a una persona diciendo, ya ves, yo te dije, no confíes, porque la Biblia dice, maldito el varón. Me escribió hace unas semanas una mujer desesperada diciendo, pastor, yo no creo ni en mi esposo, dijo, porque la Biblia dice, maldito el que cree en el hombre, mi esposo es hombre. Imagínense ustedes, está diciendo eso la Biblia, cuando la confianza y la comunicación es base en nuestras relaciones, en matrimonio mucho más. ¿Qué cosa es eso? Un texto sacado de contexto. ¿En qué contexto está hablando? Dios estaba diciendo a Israel, ríndase ante Babilonia. ¿Y qué cosa hacía Israel? No, decía, nosotros vamos a buscar como aliado a Egipto. ¿Y por qué? Queremos que Egipto nos ayude. Y Dios dice, ¿por qué buscan ayuda en Egipto? Maldito el hombre que confía en el hombre. Confíen en mí porque yo les digo que se rindan. Ese es el contexto. Ahora, otro asunto sacado de contexto es ahí en Hechos capítulo 10. Persona dice, en el Nuevo Testamento ya todos los animales podemos comer, porque Pedro vio una visión donde estaban todos los animales, reptiles, cuervos, gallinazos, serpientes, ranas, y dice, levántate y come. Entonces, Dios está diciendo, fuera de contexto. ¿Por qué fuera de contexto? Vamos a Hechos capítulo 10, mírenme. Hechos capítulo 10, el versículo 10, es verdad que Pedro tiene la visión y le dice, levántate y come, ¿verdad? Versículo 13, viene una voz, me dice, Pedro, levántate y come. Entonces Pedro dice, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Entonces hay personas que dicen, aquí está, cierra la Biblia y dice, puedo comer de todo. ¿Y por qué no lee un poquito más abajo? Miren, vamos a leer el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Dice así, versículo 27, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame inmundo. ¿Está hablando de comida o de personas? Personas. Porque los judíos, ¿a quiénes llamaban inmundo? A los gentiles. Pero las personas colocan un texto fuera del contexto y ya hacen una doctrina. Otra regla de interpretación, considera el contexto histórico. Este es otro asunto, mírenme. El apóstol Pablo escribe allí para los corintios. Dice así, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces cúbrase. Y aquí hay personas que dicen, bueno, entonces aquí es pecado, ¿verdad? Cortar el cabello para una mujer. Voy a colocar aquí un asunto muy específico. Una persona me escribió y dice, pastor, yo tengo, ¿verdad? Cortar el cabello para una mujer. Y aquí hay personas que dicen, bueno, entonces cortarse el cabello o raparse, entonces cúbrase. Y aquí hay personas que dicen, bueno, entonces aquí es pecado, ¿verdad? Cortar el cabello para una mujer. Voy a colocar aquí un asunto muy específico. Una persona me escribió y dice, pastor, yo tengo cáncer y yo estoy con maldición divina. Porque la Biblia dice que si yo no tengo cabello o me rapan la cabeza, yo allí como estoy desobedeciendo la Biblia. Otra persona no podía ni siquiera tocar el cabello, estoy hablando de una dama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que la Biblia dice que es pecado y tiene que andar con velo incluso, ¿verdad? Y si no, tiene que dejarse el cabello largo. Miren, es muy lindo ver a una dama con cabello largo, pero cuando hay situaciones donde ella puede
cortarse, está cometiendo pecado. Présteme atención acá, porque hay muchas personas que en este momento van a criticar. Ellos están sacando el contexto cultural. ¿Cuál es el contexto cultural? En el tiempo de Pablo, en los Corintios, todas las prostitutas se rapaban la cabeza. Era un contexto cultural. Las prostitutas cúlticas. ¿Quiénes eran las prostitutas cúlticas? Las que en adoración a ídolos se prostituían. Entonces, ellas cuando se arrepentían, ¿qué cosa les decía Pablo? Para que no les confundan con la vieja vida que ustedes llevaban, pónganse velo. O déjense el pelo crecer. ¿Por qué? Porque la que se cortaba el pelo era confundida ¿con quién? Con una prostituta. Está hablando de un contexto cultural. Ahora, de los contextos culturales podemos sacar principios, por supuesto, pero este es un contexto cultural. Ahora fíjense, y aquí podemos hablar muchos otros asuntos sobre los contextos culturales. Ahora veamos un punto más, otra regla hermenéutica. Busca primero el sentido literal, después, si es necesario, el sentido simbólico. Jesús hizo un milagro en las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino. No hay que buscar un sentido simbólico. Vino es vino. Un milagro real. ¿Correcto? Sentido literal. Si es necesario, hay que buscar el simbólico. Especialmente cuando la Biblia o con los libros proféticos y poéticos. Cuando dice un dragón, una mujer, en el libro de Apocalipsis, ya no es un sentido literal, es un sentido simbólico. En poesía hay mucho simbolismo. Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, yo soy oveja. ¿Cómo que soy oveja? Yo soy ser humano. Sí, pero está tomando un simbolismo. Hay textos en la Biblia donde yo sí debo encontrar qué representa, cuál es el simbolismo. Hablando de esto, por ejemplo, hay muchas personas incluso que cuando debe tomarse como literal, ellos lo toman como simbólico. Y cuando es simbólico, lo toman literal. Incluso había una iglesia que decía, nadie críe perros en casa porque los perros no entran al cielo. ¿Verdad? Y eso está escrito en la Biblia, tomando un texto de la Biblia literal y convirtiéndolo ahora incluso en una doctrina. Lea el texto en varias traducciones. ¿Por qué necesitamos leer en varias traducciones? Porque la Biblia fue escrita en diferentes idiomas. No quiere decir que las diferentes traducciones cambian el mensaje, cambian el modo de expresar la idea original. Por eso es que tenemos varias versiones. Y número 7, determina el género literario del texto. ¿Qué cosa es lo que estoy leyendo? ¿Es una profecía? ¿Es una poesía? ¿Es una narrativa? ¿Es un proverbio? ¿Es una epístola? ¿Es una parábola? Y si es una profecía, ¿qué tipo de profecía es? ¿Es una profecía clásica? ¿Es una profecía apocalíptica? ¿Qué es una profecía clásica? Una profecía clásica es una profecía que se cumplió en el tiempo exacto. En las noticias por allí, por las redes sociales, divulga la imagen. La guerra que sucede con Siria es una profecía divina, porque allí dice Damasco será destruida, Siria será destruida, dice la Biblia, tomando Isaías capítulo 17. La Siria del cual habla Isaías 17 no es la Siria de hoy, ni territorialmente. Ahí esa profecía se cumplió porque los asirios vinieron, destruyeron a los sirios, y después vinieron otros imperios, Roma, Babilonia, Roma, Grecia. Entonces, esa Siria del cual habla Isaías 17 está bajo polvo. No tiene nada que ver con la Siria actual. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el texto que estamos leyendo, cuál es su contexto, y si es profecía, qué tipo de profecía es, entonces no vamos a tener error. Nosotros tenemos que diferenciar entre interpretar, reinterpretar y aplicar. Interpretar es descubrir lo que el escritor bíblico quería decir. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso tenemos que someternos bajo esas reglas. Reinterpretar es sacar del texto y hacer decir a la Biblia lo que yo quiero.
Eso es lo que no debemos hacer. Y aplicar es descubrir cuál es la lección espiritual para el presente. Amigos, tú y yo tenemos un desafío. Vamos a abrir la Biblia. En ella encontramos vida eterna. Pero vamos a someternos a la palabra de Dios. No es lo que tú y yo pensamos. Es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sobre qué está fundamentada tu fe, tus creencias? Las cosas que haces, ¿es porque el pastor dice, tu iglesia dice, el sacerdote dice, el líder dice o porque la palabra de Dios dice? Voy a invitar a Rodolfo que venga para acá.